Bienvenidos, manitas. Como se está acercando la temporada de alergias, he pensado que podríamos construir nuestro propio filtro de aire para casa. Existen muchos filtros o purificadores de aire de todos los tamaños y precios, pero yo quería construir el mío propio utilizando materiales muy baratos y fáciles de conseguir. El primer y más importante es el filtro, y yo voy a utilizar uno de coche, pero no el del motor, sino el del habitáculo. Este filtro lo montan todos los coches y suele ser reemplazado una vez al año. Su función principal es atrapar el polvo y contaminación del ambiente, pero además retiene las partículas que provocan la mayoría de las alergias, como el polen, y en función de la calidad del filtro también absorben los malos olores. Depende del coche, lo podéis encontrar debajo de los asientos, en la zona de la guantera o, como en este caso que es un C3, en la parte inferior del limpiaparabrisas. Dado que es un producto que montan todos los coches, es accesible, barato y fácil de conseguir. En cualquier tienda de repuestos podéis encontrar uno para vuestro coche por unos 10 euros. Como estos filtros suelen ser bastante grandes, yo lo he cortado por la mitad y así dispongo de 2 filtros para cuando necesite cambiarlo. A la hora de elegir la calidad del filtro, os recomiendo comprar uno que sea de carbón activado, ya que son los que mejor filtración tienen y además el sobrecoste no es muy elevado. El segundo elemento que necesitamos es un ventilador que mueva el aire a través del filtro. Yo voy a utilizar un ventilador normal de 12 centímetros, como el que se suele utilizar en las fuentes de alimentación de los ordenadores. Y opcionalmente podemos utilizar una rejilla para evitar accidentes con las aspas del ventilador, para que no entre nada. Para alimentar el ventilador tenemos todo tipo de opciones. Yo voy a reutilizar un cargador de portátil viejo, que en mi caso es de 20 voltios, y luego os explicaré cómo adaptarlo para que funcione con los ventiladores. Pero también podéis optar por adaptadores de teléfonos, cargadores o incluso transformadores de los que se permite seleccionar el voltaje con una varilla o simplemente con un tornillo. Normalmente el voltaje máximo de este tipo de ventiladores es de 12 voltios, por lo que si nuestro adaptador de corriente da más voltaje, tendremos que usar algún tipo de reductor. Son una serie de circuitos muy baratos que nos permiten adaptar el voltaje a nuestras necesidades. Aquí os presento dos formatos y los dos son iguales. En un extremo conectamos la entrada de corriente y en el otro la salida. Los podemos encontrar, como digo, tamaños pequeños, tamaños grandes, con y sin display. Pero ambos son similares. Si queréis saber más información sobre ellos, buscar en Google LM2596 y veréis todos los tipos y configuraciones que tienen. Para fabricar toda la estructura utilizaremos impresión 3D. Al final del vídeo y en la descripción os dejo un enlace para que podáis descargar gratuitamente el diseño que he creado. Consta de dos partes, una base donde se instalará toda la parte eléctrica y una superior donde montaremos el filtro y el ventilador. Os aconsejo que a la hora de imprimir utilicéis una boquilla más grande a la estándar de 0,4, porque son piezas muy grandes y van a ser muchas horas de impresión. Además, aquí el acabado no es muy importante. Tras unas 16 horas de impresión con una boquilla de 0,6, este es el resultado de la parte superior. En este lateral tenemos toda la entrada del aire. En los carriles insertaremos el filtro del aire y con estos agujeros fijaremos la base. En este otro lateral es donde montaremos el ventilador más adelante. Como al imprimirlo traté de reducir al máximo el tiempo de impresión, al final la estructura no quedó muy firme. Y para reforzarla lo que he hecho es aplicar pegamento termofusible o silicona caliente en algunas zonas para que ganara algo de estabilidad y de fuerza. Para comenzar a montarlo, solo tenemos que introducir el filtro en el sitio, por las ranuras.
Luego montaremos el ventilador en el lado contrario y lo cerraremos con la base. Yo aquí ya tengo la base preparada. En este lateral he instalado un interruptor para cortar la corriente y el adaptador para la entrada. Esto dependerá de vuestro caso. En los laterales podéis ver los agujeros para las fijaciones que usaremos más adelante. En la parte inferior es donde está todo el cableado. Es muy sencillo y básicamente es desde la entrada pasamos por el interruptor. Del interruptor llevamos la corriente hasta la entrada del reductor de voltaje. Aquí podéis observar que yo lo he pegado un poco para que se sujete, aunque lleva un tornillo de fijación. Y luego solo nos quedaría conectar el ventilador a la salida del reductor. Pero antes de montar la base tenemos que fijar el ventilador en la parte superior. Usaremos 4 tornillos de métrica 4 con sus correspondientes tuercas para sujetar y fijar el ventilador en su sitio. Ahora nos queda colocar la base. Primero utilizaremos uno de los orificios de la base para sujetar el cable del ventilador y luego encajaremos ambas partes utilizando los salientes y las ranuras. Una vez tenemos encajadas ambas partes, las fijamos utilizando un tornillo y una tuerca a cada lado. Ahora, para terminar nuestro filtro, solo nos queda conectar el ventilador a la salida del conversor de voltaje y ya tendremos todo listo. Para ponerlo en marcha, conectamos el adaptador de corriente y lo encendemos utilizando el interruptor. Inmediatamente comienza a funcionar y a filtrar el aire. Además, con el conversor de voltaje que he utilizado, podemos ver el voltaje al que está funcionando el ventilador y también podemos comprobar cuánto voltaje está entrando desde el adaptador. Si os estáis preguntando si realmente tiene potencia de succión, os dejo esta prueba. Para ser un ventilador reciclado de ordenador, funciona bastante bien. Y eso es todo. Ya tenemos listo nuestro propio filtro de aire casero, con materiales baratos y reutilizados. Espero que os sea de ayuda y que con este tipo de filtros podáis tener una mejor primavera.
Si tenéis cualquier duda o pregunta, dejármela en los comentarios. Y si os ha gustado, suscribiros al canal para no perderos los siguientes vídeos.